Ministerios Dios de Pactos. Bendiciendo a las familias de la tierra. Deseamos que este mensaje edifique tu vida. Y el tema de esta mañana que les quiero compartir es: hagamos iglesia con la adoración adecuada. O sea que, hermano Melvin, hay una adoración inadecuada, hay una adoración equivocada. Pues yo creo que sí. En muchas ocasiones nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto. Uno, porque así nos enseñaron, o dos, porque nosotros consideramos que eso es lo correcto, o lo que está de moda en la sociedad actual. Porque yo siento que eso es lo correcto y a mí me gusta que eso es lo correcto y yo quiero hacerlo de esa manera porque es lo correcto. Pero eso nos puede llevar a cometer errores en la vida. Por ejemplo, si estuviéramos en un examen de matemáticas de tercero primaria o de cuarto primaria, ¿quiénes se acuerdan cuando estuvieron en tercero o cuarto primaria? Los que tuvieron la bendición, ¿verdad?, de estudiar en la primaria. Yo sé que algunos de una vez los ascendieron a universidad, pero ¿se acuerdan cuando estuvimos allí en tercero o cuarto primaria? Imagínense que nos daban la hoja y nosotros, está fácil, empezamos a responder todo. Pasó el tiempo, 2 horas para responder ese examen, nosotros quebrándonos la cabeza haciendo las operaciones de matemática. Lo terminamos, lo entregamos. Lo terminé, lo hice, me fue bien. ¿Lo hiciste todo? Sí, lo hice todo. Estaban fáciles las sumas, ¿verdad?, le dice otro. Que tus sumas eran multiplicaciones. No, eran sumas. Y cuando te das cuenta, lo tenés todo malo, porque en realidad eran sumas e hiciste multiplicaciones. Qué triste así, hermanos. Esto lo aplicamos a la vida también. Hay cosas que deberían o podrían ser más sencillas y nosotros las complicamos. Por ejemplo, el acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo fue el sacrificio de una vez y por todas, según el libro de Hebreos, ¿verdad? Él se presentó como sacrificio. Por su sangre nosotros tenemos acceso al Padre. Y dice: acérquense ante el trono de la gracia, del oportuno socorro. Pero venimos nosotros y nos enseñaron de otra manera y nos dicen: no es tan fácil. Hay que hacer esto, este ritual, hay que hacer este otro ritual, y nos empiezan a poner cosas complicadas. Y a veces nosotros, no es que nos las hayan puesto, nosotros mismos las establecemos. Por eso es importante saber cómo hacer las cosas. Entonces voy a empezar a explicar qué es adoración. Y alguien me podrá decir: hermano Melvin, usted creo que ya habló de esto en otra ocasión. Sí, hablé hablado, hermano, pero es como una continuidad de lo que he estado hablando en otras ocasiones, porque considero que como iglesia es trascendental, o sea, es parte de nuestra esencia como iglesia que adoremos a Dios, pero de una manera adecuada, de la manera correcta. No adorar como nosotros pensamos que es adorar. Un concepto de adoración que algunas personas tienen es que adorar a Dios es cantar suavecito, ¿verdad? Sí, es cierto, o sea, no estoy diciendo que no es, pero si tenemos ese concepto, es un concepto muy, muy corto. Este canto que acabamos de entonar, qué lindo. Hay poder en la sangre, qué lindo, que fluyó por amor. Pero el cantar, entonar una canción,
el llorar, el que toque nuestros sentimientos, no necesariamente tiene que ser una adoración. Porque particularmente ese canto, alguien podrá decir: ay, ese canto me recuerda al hermano Julito. Y empiezan a llorar, pero por recordarse del hermano Julito, no porque fueron tocados por el poder de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? O sea, no estoy diciendo que usted reprima sus sentimientos. No voy a llorar, no voy a llorar. Como cuando yo vi La Pasión de Cristo en el cine, yo decía: no voy a llorar, no voy a llorar. Y cuando sentía, ya tenía las lágrimas por acá. O sea, sí, cuando adoramos se involucran nuestros sentimientos, claro que sí, pero adoración es más que eso. Adoración es más que levantar las manos. Adoración es más que un sentimiento. En el Antiguo Testamento hay palabras que se refieren a la adoración, que en nuestro castellano interpretamos como adoración. Y en el Antiguo Testamento hay palabras que se refieren como el servir. Servir a Dios es adoración. Postrarse es adoración. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra que encierra también el concepto de adoración, y es la palabra griega. No hablo griego, perdonen si no lo pronuncio bien. Si hay algún griego aquí, discúlpenme, pero yo así lo voy a decir así. Así es la forma de pronunciarse. Es proskuneo. Es una palabra griega que significa inclinarse hacia adelante. Hoy en la mañana se me cruzó un ejemplo de inclinarse. Pudiera ser inclinarse. Algunos entendieron, otros no, pero qué bueno por los que entendieron. Y los que no entendieron, gloria a Dios, tienen una mente santa. Amén. Pero inclinarse hacia adelante, o sea, es más que esto. Y dale, va. Es postrarse, inclinarnos, arrodillarnos. ¿Ah? Eso se refiere proskuneo, postrarse. Bueno, de hecho el postrarnos no es solamente arrodillarnos, es más que eso, es tirarnos al suelo. Es algo así como esto. Ay, pero no me quería acostar porque qué rico. ¿Ah? Me voy a quedar dormido ahí. Pros significa hacia, y kuneo, besar. Ahora, ahí podemos ir ampliando el concepto. En la antigüedad podía comprenderse mejor este concepto más que en la actualidad, porque antes habían imperios, habían reyes, eran gobernantes, y ellos en su mayoría gobernaban por la fuerza. Entonces, si llegaba una persona delante de ellos, así como que si estuviera cada quien en el patio de su casa, llegaba, por ejemplo, ante Nabucodonosor, por ejemplo, que fue rey del imperio de Babilonia, ¿verdad? No podía llegar así. Nabu, ¿qué tal, Nabu? Dios guarde. Si alguien quería acercarse al rey, si es que tenía la oportunidad de hacerlo, tenía que entrar arrastrándose casi, clamando misericordia y temiendo por su vida. Y si llevaba alguna petición, era aquello de que: mi rey, mire, yo le suplico. Y se arriesgaban a que su petición fuera concedida, o a que los llevaran al calabozo, o a que los mataran los guardias. O sea, que tenían que mantener una actitud de mucha reverencia. No estoy hablando de que Dios es así, pero me refiero al concepto de inclinarse, al concepto de postrarse. Adoración es más que rituales. Adoración es un estilo de vida. Adoración es reconocer que Él es Dios, Él es el soberano, Él es el que tiene el control. Yo soy su hijo, sí, pero soy su siervo, soy creación suya, hijo suyo. Eso es adoración. Hay un verso muy famoso cuando hablamos de adoración, y lo voy a tocar, es Juan capítulo 4, verso 23. Dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya,
en que los espíritus adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces eso nos lleva al siguiente punto, que es adoración. Ya vimos que es adoración, pero ¿cómo vamos a adorar? En espíritu y en verdad, dice la Biblia. Ay, hermano Melvin, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Para hablarles rápidamente eso, yo lo interpreto de que es la manera verdadera de adorar al Señor, sincera, transparente. Si puede ser de verdad, pudiera ser de mentira. Yo puedo aparentar adorar a Dios, pero Dios y yo sabemos que no lo estamos adorando. Esa es una manera. Puedo tratar de impresionar a la gente. Ay, qué bueno soy, hago buenas obras, ay, levanto mis manos, doy ofrendas, pero en mi corazón quizás lo hago por vanidad, lo hago por orgullo. Yo no sé cuál pudiera ser mi motivación, pero si así fuera, también puede ser una adoración falsa, pensar que lo estoy haciendo bien. Y repito con lo que inicié, pensar que yo lo estoy haciendo bien porque así me dijeron, pero no es así. Rituales que pensamos que es adorar a Dios y no lo son. Por ejemplo, perdonen lo que voy a decir, pero encender algunas velas frente a alguna imagen. A veces se piensa que eso es adorar, venerar, qué sé yo, pero eso no es adoración. Alguien puede pensar que lo es, pero no lo es. Tradiciones que se colocan encima de lo que dice la Biblia. Cuando una tradición se coloca adelante y pensamos que de esa manera adoramos a Dios. Y no me refiero solamente a tradiciones de la iglesia católica, sino también incluso tradiciones de la iglesia evangélica. Tradiciones que tenemos que puede que nos ayuden a pensar en el Señor, puede que haya sido una manera que hace muchos años o muchos siglos sirvió a manera de didáctica para enseñar a la población de ese entonces, cuando había mucho analfabetismo, pero ahora esas tradiciones han ocupado el lugar más importante de lo que dice la Biblia, y ahí hay un problema. Adorar a Dios es vivir reconociendo su soberanía y vivir de una manera sincera, transparente delante de Él, sin engaño, no doble cara. Santiago nos dice, el apóstol Santiago, que no podemos, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. No podemos alabar con nuestra boca, alabar y adorar al Señor, y al mismo tiempo estar maldiciendo. No debemos, no podemos hacerlo. Debemos adorar de una manera verdadera. Yo traduzco la palabra adoración pudiera resumir la palabra adoración en una sola palabra, y sería obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces le adoramos. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, le adoramos. Porque no podemos estar diciendo: Señor, te adoro, te amo, te alabo, queriendo endulzarle el oído con nuestras palabras, si con nuestras acciones estamos haciendo todo lo contrario. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Como cuando nuestros hijos, mami, no vas a escuchar esto porque te vas a acordar cuando era chiquito. No. Pero como cuando nuestros hijos, ¿verdad?, nos dicen: papi, te quiero mucho. Y después nos damos cuenta que dejaron alborotado su cuarto, que dejaron tirada su ropa, que la comida no se la comieron, hicieron sus travesuras. Y nosotros les decimos: estás diciendo que me querés, pero mira, no me haces caso. ¿Alguien ha tenido ese conflicto? ¿O todos han tenido hijos perfectos?
Hemos tenido ese inconveniente. Me estás diciendo que me quieres y mira lo que me estás haciendo. ¿Ah? O cuando ya están adolescentes, ¿verdad? Y empiezan a, no, ya las travesuras no son de alborotar el cuarto, sino que son travesuras más grandes, más graves. Y el papá o la mamá dice: estás diciendo que me quieres, pero mira, me entristeces el corazón. Y hasta ponemos musiquita de violines de fondo, ¿verdad? Para hablarle a nuestros hijos. Con Dios es similar. No podemos pretender decirle: te amo, Padre, es que yo amo a Dios, yo honro a Dios, si con nuestras acciones estamos haciendo todo lo contrario. ¿Y qué acciones, hermano Melvin? Todas aquellas acciones que no están aprobadas por la palabra de Dios. Todo lo que no es aprobado por la palabra ofende a Dios. Amén. No me va a dar tiempo de ver esas acciones porque no es el tema, pero lo podemos ver en otra ocasión. Pero obedecer lo que dice la Biblia. Hay varios mandamientos. No matarás, los más famosos, ¿verdad? No darás falso testimonio, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y otros mandamientos que hay en la palabra, si no los obedecemos, entonces no estamos adorando. Número 2, ¿cómo debemos adorar entonces? Número 2, con la actitud correcta. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere eso? Hermano Melvin, o sea que Cristo sigue crucificado. No, es una figura. Cristo ya no está crucificado, Cristo vive. Él resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes dicen amén? Pero es una figura en decir, bueno, ya no vivo yo. Yo estoy muerto a mí mismo. Oiga, qué tremenda esa declaración. Que podamos decir: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Mire qué profundo. ¿Será que nosotros podemos decir eso? Las decisiones que yo tomo, ya no las tomo yo, las toma Cristo el que está en mí. Los sueños, los anhelos, los proyectos ya no son míos, son los de Cristo en mí. Imagínense que podamos decir eso. Pero a veces sucede lo contrario. En lugar de esperar que Dios establezca sus planes en mi vida, yo establezco mis planes y después le pido que Él lo arregle. ¿Ah? Yo hago mis cosas en algunas ocasiones y después decimos: Señor, es que mira la novia que me diste. Y Dios dice: no, papaito, yo no te la di, esa vos te la buscaste. ¿Ah? Es que el marido que me diste, Señor, porque como todo está en tu voluntad. No, mi amor, no, mijita, esa te la buscaste vos. Yo estoy para ayudarte, pero tampoco me eches la culpa de todo. Es que el trabajo, porque a veces ponemos pretextos. O sea, entender la soberanía de Dios, pensamos que la podemos entender, pero no es tan fácil entenderla. Por ejemplo, hay un concepto: primero Dios. ¿Quiénes dicen esa frase? Primero Dios, hermano. Está bien si la decimos bajo el concepto y con la idea que realmente es. El problema es cuando se utiliza solo como un cliché. Así se dice, un cliché, un decir, algo popular, algo por salir. Primero Dios. Vos mirá y me vas a entregar lo que me dijiste, ese trabajo para mañana. Primero Dios se lo tengo vos. Pero eso significa, Dios, si en caso Dios te lo hace, porque yo no te lo voy a hacer. Vas a llegar mañana, primero Dios, pero dando a entender que no. Ese es mal utilizado. Primero Dios es decir y pensar: bueno, si Dios me da la vida y me da la fuerza, si Dios me permite, entonces lo hago. Pero a veces se piensa en la soberanía de Dios aún de nuestros errores.
mijo, usted no pagó la luz. Ay, mire pues, pero esto ha de ser de Dios usted. Esto ha de ser que no lo pagué. De algo nos está guardando el Señor. ¿Ah? Y a veces así ponemos, ahí sí ponemos la soberanía de Dios, ¿verdad? A veces para cubrir nuestras propias irresponsabilidades, ¿verdad? Usted no estudió y por eso perdió el examen. De algo me está librando el Señor. Dios no quiere que yo me gradúe, por eso es que yo. No, esas son irresponsabilidades. Mi amor, no me dejó gasto hoy y no tengo para el almuerzo. Dios quiere que usted ayune de plano. Usted y los patojos pónganse en ayuno porque han dejado de ayunar. No. Poner a Dios en primer lugar no es para que nosotros tengamos pretextos en nuestras irresponsabilidades. Nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades, ser prevenidos, ser precavidos, esforzarnos en el trabajo, pagar lo que debemos pagar, hacer lo que debemos hacer, y encima de eso poner a Dios en nuestros planes. Y puede ser que usted llegue delante de Dios y le diga: Señor, tengo este proyecto, tengo este plan, ¿qué opinas? Llegan los jovencitos y llegan: Señor, me gusta la fulanita, ¿qué opinas tú? ¿Le digo que sea mi novia? ¿Le digo que me quiero casar de una vez con ella? ¿O qué le digo, Padre? O llegan las señoritas delante de Dios y le dicen: Señor, mira, tengo 3 pretendientes. ¿Por quién me decido, Señor? Dime quién. Pero buscar la voluntad de Dios es adorarle, esperar y poner nuestra confianza en Él es adorarle. Amén. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. O sea, nosotros nos sometemos a Dios, nos humillamos delante del Señor, reconociendo su soberanía, su poder y su grandeza. Pero Él, siendo así de grande, siendo poderoso, Él le agrada cuando alguien se acerca delante de Él con humildad, y Él se acerca y abraza y escucha, atiende, responde cuando nos acercamos a Él. O sea que otro punto importante de adoración es mantener una vida de humildad, reconociendo que Él es Dios, sí, pero sin altivez, sin orgullo. ¿Ya viste, Señor? Yo te dije. Señor, respóndeme, pero ya. Aleluya. No, Señor, quiero reconocer y reconozco que tú tienes el control. Te necesito. Necesitar a Dios es señal de humildad. O sea, reconocer que yo necesito a Dios en mi vida, reconocer que yo necesito a Dios en mi trabajo. Hay personas que en algún momento de ira o de enojo, no sé, dicen: no metamos a Dios en este asunto, usted aquí no metamos a Dios. Depende, ¿verdad, hermano? Porque si usted empieza a decir: no, primero Dios, ahí, no, así no. Pero Dios tiene que estar en todo asunto de nuestra vida, porque nosotros realmente lo necesitamos. Necesitamos que Dios tome el control. Entonces, ¿cómo debemos adorar? Número 1, les mencioné: en espíritu y en verdad, o sea, con sinceridad y de una adoración verdadera. Número 2, con la actitud correcta. Número 3, con pureza. Como iglesia debemos mantener la pureza. Dice Romanos 12:1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, dice la Nueva Versión Internacional, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios. Nosotros somos ese sacrificio, mi hermano. Nuestra vida diaria es o debe ser un sacrificio agradable delante de Dios. En la antigüedad se ofrecía el sacrificio, o sea, se mataba un cordero, un ternero, y se ofrecía delante de Dios. La grosura producía un aroma y también se utilizaban inciensos para provocar un aroma delante de Dios. Ahora es nuestra vida la que debe ofrecer ese aroma delante de Dios. ¿Qué clase de aroma estamos provocando nosotros? No me refiero físicamente, sino me refiero a nuestra vida diaria. ¿Estamos siendo agradables delante de Dios con nuestra forma de ser? ¿Estamos viviendo en santidad, así como lo dice Romanos? En Levítico se narra, se nos dice cómo vivían los sacerdotes de la antigüedad, a los que Dios estableció. Y en el capítulo 19 de Levítico hay una parte muy interesante donde dice que los sacerdotes debían mantener una plaquita que dice o decía: santidad a Jehová. ¿Será que nosotros estamos manifestando santidad? Estamos viviendo, estamos demostrando en nuestra vida una vida de santidad, porque como que se ha filtrado a la iglesia cristiana un sentir de decir: no, hombre, Dios te perdona, Dios es buena onda, Dios no importa cómo llegues. Es cierto, Dios nos perdona y nos restaura, sí, pero nosotros debemos acercarnos a Dios en santidad, porque Él es santo. Entonces debemos de esforzarnos para vivir nuestra vida en santidad. No, hermano Melvin, ya Jesucristo pagó el precio, ya Jesucristo murió en la cruz, ¿para qué nosotros nos vamos a sacrificar? Eso es un error. Hay quienes dicen: no, ya Jesús ya murió por nuestros pecados, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, de todos modos el Señor me restaura y me perdona. No es cierto, hermano. Debemos esforzarnos para presentarnos puros delante de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse. Procuremos vivir en santidad. Amén. Salmo 24 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. ¿Cómo adoramos a Dios? Número 4, con herramientas. Bueno, así le puse yo este punto. Usted le puede cambiar si quiere, pero yo le puse con herramientas. ¿Cómo así? ¿Qué herramientas? Una herramienta que yo puedo utilizar para adorar a Dios son las buenas obras. O sea, adoración, vuelvo a repetir, es más que cantar. Hebreos capítulo 13 versos 15 y 16 dice: así que ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Ahí voy a hacer una pequeña pausa. Vea qué importante es que en nuestro sacrificio diario al Señor le ofrezcamos fruto de nuestros labios. Por eso es necesario y es importante que usted alabe al Señor con sus palabras, y que de vez en cuando, no de vez en cuando, y que constantemente le digamos: santo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a invitarle a que usted abra sus labios en este momento y empiece a decir: Señor, tú eres rey, tú eres santo. Hágalo, amén. Lo invito a que usted lo haga. Abra sus labios y diga: Señor, tú eres grande, tú eres santo, eres poderoso, Señor. Menciona, abra sus labios. Eres poderoso, Señor. Padre, de verdad eres grande, eres inmenso, eres poderoso. Aleluya. Abra sus labios, confiese el nombre del Señor y confiese alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Ok. Ese ejercicio usted lo puede hacer en cualquier parte de su casa, en el carro, en el trabajo. Cuando usted se levanta, que sus palabras sean: gracias, Padre, bendito Señor.
Los que van en el carro, si escuchan noticias, pues qué bueno. Pero ¿qué le parece si aparta un tiempo mientras está escuchando noticias o alguna prédica, alguna alabanza, y que usted le dé alabanza al Señor en el carro? Aleluya, gracias Padre, eres santo, bendito. Porque a veces se quiere filtrar ahí la carnita, ¿verdad? Y este ingrato se me metió, y ya empezamos ahí a maltratar en el carro. En lugar de provocar eso, usted alabe a Dios con sus palabras. Las hermanas o los caballeros cuando cocinan, ¿verdad? Bueno, yo hago cornflakes, también sé hacer café con pan. Bueno, café, solo café, porque el pan no lo sé hacer, pero, ¿verdad? Y puedo calentar comida también, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo alguna actividad en la casa, mencionar el nombre de Dios. Hay gente que solo menciona el nombre de Jesús cuando alguien estornuda. ¡Ach! Jesús, le dice. Yo digo, ¿de qué Jesús estarán hablando? Digo yo, ¿será el Jesús mi padre o Jesús el de aquí a la vuelta? Espero que sea el de aquí a la vuelta, digo yo, porque mi Señor. ¿Ah? Pero de ahí para nada en todo el día. ¿Ah? Es necesario que usted confiese el nombre del Señor. Eso es adoración. Y luego en el versículo 16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Mi hermano, hagamos buenas obras. Comparta con los necesitados. Ahora que estamos en época de lluvia, si usted ve a una persona que necesita un su paraguas, comparte el paraguas. Y usted tiene dos, comparta un paraguas. Vemos niños a veces en la calle que tienen mucho frío. Y qué pena si nosotros como cristianos pasamos a la par de ellos bien abrigados. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pobre patojito que no tiene con qué taparse. No importa, gracias al Señor. Qué pena fuera esa. Si nosotros tenemos la oportunidad y de decir, bueno, voy a ir a mi casa, tengo un suéter allí, lo voy a sacar. Y mira, papito, aquí está este suéter, ponételo. Zapatos. A veces tenemos demasiados zapatos. ¿Para qué queremos tantos zapatos? Y hay necesidad. Qué bueno que usted tenga, pero lo que dice la Biblia es que hagamos el bien. Es parte de nuestra adoración. Si sabemos que alguien en nuestra colonia, un vecino, está atravesando una situación difícil, ayudar de vez en cuando. Pues tal vez no somos millonarios. Usted dirá, si yo tuviera 1000 quetzales, pero si tiene 10 quetzales, podemos nosotros también bendecir a las personas que lo necesitan. Incluso aquí dentro de la misma iglesia hay personas, hay hermanos que quizás están en una situación difícil y necesitan el apoyo. En una célula, que de vez en cuando se recauden víveres y que se apoye a alguna persona dentro de la misma célula. Si nadie tiene necesidad de entrar dentro de la célula, entonces ya se busca al vecindario bendecir a alguien. Pero es necesario que lo hagamos. ¿Quiénes dicen amén? En Gálatas 5:22, otra herramienta, los frutos del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ok, aquí estamos hablando de los frutos del Espíritu. Pero mire qué pena si nosotros damos adoración a Dios, pero somos abusivos con la gente. Qué pena fuera esa, que decimos que adoramos a Dios, pero no somos bondadosos. A veces pensamos que estamos adorando, pero nos falta ser amables en algunas ocasiones. Que nosotros seamos cartas abiertas con nuestra forma de ser, con los meseros que nos atienden en algún restaurante, ¿verdad? Ser amables y reflejar la gracia de Dios. Tal vez los meseros han estado estresados toda la mañana y nosotros, imagínense qué pena que el mesero llegue, nos sirve y nosotros lo maltratamos y que al rato, Padre, en el nombre de Jesús estamos. No, hermano, qué pena. Mejor ser amables y cortesía. Y hasta invitarla a la oración, si es mesera, ¿verdad? Mire, no tiene una necesidad por la que quiere que oremos. Bien, ahorita vamos a orar por usted. Siga trabajando, vamos a orar por usted. Y orar allí. Amén. Beneficios de adorar. Número 1, conocemos la voluntad de Dios. Romanos
12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el versículo anterior es donde habla acerca del sacrificio vivo. Uno de los beneficios de mantener una vida de adoración es que conocemos la voluntad de Dios. Y miren, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A través de la historia, como seres humanos, hemos tenido siempre la incertidumbre y la gana de querer conocer el futuro. Entonces vemos ahí películas, novelas, chistes, qué sé yo, donde aparece que quieren conocer el futuro y ven la bola de cristal ahí, que me depara el futuro. O visitan ahí las cartas, y con quién me voy a casar, dicen las patojas, y con quién me voy a casar, y a dónde voy a trabajar, cómo me va a ir en el amor, cómo me va a ir con mis hijos, cómo me va a ir en el trabajo. Gracias a Dios aquí reprendemos todo eso, ¿verdad? No lo necesitamos, porque como hijos de Dios sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor, porque si estamos confiando en su voluntad, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios siempre es que nosotros seamos bendecidos y edificados por Él. Y número 2, beneficio de la adoración, es que mantenemos una vida victoriosa. Hay historias en la palabra del Señor donde los siervos han vivido esta adoración que yo les mencioné, y le agregan cantos, como aquellos que estaban presos y empiezan a entonar una canción, ¿verdad? Pero no aquella canción de decir: y si vivimos, porque vamos a morir. No, aquellos cantos de adoración, de convicción. Hay un canto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, y lo entono muchas veces en mi carro, cuando voy solo en el carro. Por ejemplo, que dice: sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar. Miren, esos cantos inyectan fe y nos animan a mantener una vida de adoración, de victoria, porque la adoración no te mantiene derrotado. Cuando vivís una vida de adoración, no estás así todo frustrado y sí, que yo, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y que yo, una vida frustrada. No. Es cierto, nos equivocamos, sí, pero si adoramos a Dios en medio de nuestra equivocación, conocemos la voluntad de Dios y salimos de esa situación. La adoración te mantiene en victoria. Vamos a vivir una vida de adoración, una vida de victoria. Como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos, hermanos, vivir una vida de adoración. Pareciera que el dar adoración es solamente por ratitos, ¿verdad? Voy a darte adoración, o sea, solo el domingo en la mañana, solo un ratito en la mañana, y voy a hacer la obra del día y ya estuvo. Y no, nosotros debemos ser adoradores, debemos dar adoración constante. Para mayor información de nuestro ministerio, visítanos en www.diosdepactos.org.